El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Armas y estrategias bíblicas en la guerra espiritual. Para eso les invito a abrir sus Biblias. Dios permita que lo puedan hacer, y si no, pues escuche con atención lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 7, versos 15 al 18. Dice la palabra de Dios: Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Amén. Hagamos una corta oración. Es Dios el que nos guía y es Dios el que está dispuesto a iluminar, sanar y libertar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo en esta disertación, en este estudio de este poderoso pasaje. Enséñanos, por tu misericordia te lo rogamos. Enséñanos. Sea tu Espíritu Santo iluminándonos en cada una de las enseñanzas que vamos a desarrollar en este pasaje. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy hemos tomado el libro de los Jueces, un pasaje bastante importante, bastante interesante, es histórico. Creemos que lo escribió el profeta Samuel y que de esa forma, pues, Dios se valió para que nosotros hoy conociéramos esta historia. Y si Dios quiso que nosotros hoy, por medio de la diligencia del profeta Samuel, quiso que tuviéramos esta historia, es porque es un ejemplo para nosotros hoy. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros, la Iglesia de Cristo. Sabiendo ya esto y teniendo como base este conocimiento, podemos mirar el pasaje donde Gedeón expone su corazón, donde él es usado por el Señor para libertar a Israel en un momento muy difícil. Y nosotros podemos tomar este pasaje y extraer los principios espirituales que se desarrollaron en un campo de batalla real hace aproximadamente unos 3.500 años, más de 3.500 años. Tenemos aquí entonces un libro que abarca aproximadamente 320 años. Con esto quiero aclarar el hecho de que es un libro con historias reales, historias que acontecieron literalmente como están narradas en el libro. No estamos frente a un libro de ficción, un libro de mitología o leyendas. No son mitos. Son historias reales que sucedieron. Podemos aproximadamente ubicarlos en el año 1200 antes de Cristo. Tal vez unos añitos antes o unos añitos menos. Es difícil ser exactos, pero la realidad es que estos acontecimientos se llevaron a cabo en la tierra de Israel en esta fecha. De esta manera, imagínense, tenemos muchos años aquí, unos 3.200 años.
Los madianitas, que son el enemigo que Dios levantó contra Israel, porque Israel le dio la espalda al Señor, comenzaron a hacer lo malo. Si miramos en el libro de los Jueces, desde el capítulo 6, donde comienza la historia como tal, vemos que Israel se olvidó del Señor e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué bueno que el Señor aquí nos permite ver que es lo malo ante los ojos de Jehová, porque para ellos era algo bueno, pero para el Señor era malo. Es bueno que eso quede aclarado y que lo aclare el mismo pasaje en un tiempo donde mucha gente hoy no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada uno va haciendo y se levantan muchas voces, unas para juzgar y atacar, otras para defender, pero no sabemos, o la gente en el mundo no sabe. Es increíble que todo sea relativo, todo sea de acuerdo a las ideologías del momento y que todo sea de acuerdo al gobierno y sus tendencias en el momento. Pero no, la Biblia nos enseña claramente qué es lo malo y qué es lo bueno. No importa que en el mundo llamen a lo malo bueno y a lo que es bueno le llamen malo. No importa. La Biblia dice con claridad qué es lo que Dios estima como malo, incorrecto, inmundo, y qué es lo que Él estima como santo, bueno y perfecto. Entonces, ya teniendo este versículo aquí apenas como prendiendo motores, sabemos que Israel hizo lo malo. La consecuencia del pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, que es la muerte. Eso quiere decir separación de Dios. Y cuando el pueblo, la persona, la familia se separa de Dios por causa del pecado, que es lo que está pasando en muchas naciones hoy, en muchas naciones se ha olvidado al Señor y se han implementado ideologías ateas, secularistas, que sacan a Dios de las decisiones más importantes. De esta forma, mire usted cómo Israel se separó espiritualmente de Dios y como consecuencia, aquí tenemos un hebraísmo. Un hebraísmo es la forma de decir que Dios los entregó. Dios los entregó en mano de Madián. ¿Qué es un hebraísmo? Para la mente hebrea, todo era producto de la intervención divina. Así que tenemos aquí al autor, en este caso Samuel, escribiendo que si el pueblo se aparta de Dios, por ende las consecuencias se van a ver. ¿Por qué? Porque ya Dios no los dirigía. Ya ellos no hacían la voluntad de Dios, por lo tanto, Dios no los bendecía. En cambio, ¿qué venían? Maldiciones, muerte, destrucción, caos. Y aquí Madián, que simboliza el mal, la iniquidad, la pobreza, la ruina, eso es lo que simboliza Madián. Fue el pueblo que Dios levantó. Ahora, también están los amalecitas. Amalec, un nieto de Esaú, símbolo maligno, símbolo de iniquidad y del mal, se asoció con Madián y le cayeron a Israel. E Israel, dice aquí el texto bíblico en Jueces 6:1, que no pudo prevalecer. Eran 3 enemigos. También están los hijos de Oriente, grupos nómadas que se encargaban de devastar pueblos, ciudades enteras, reinos, y sobrevivían de esa manera. Todos ellos hicieron una especie de asociación en contra de Israel. Y de esta manera, dice el texto, que Israel empobrecía. Aquí se dice que acampando contra ellos arruinaban las cosechas, no dejaban que comer a Israel. Eran como langostas. Dice también una forma retórica de expresar la cantidad de camellos que esta gente usaba para transportarse, que eran como la arena del mar. Podemos pensar en un ejército grandísimo. ¿Qué oportunidad tenía la nación de Israel
una nación apenas saliente de Egipto, apenas empezando ya de una manera autónoma e independiente de otras naciones. ¿Qué oportunidad tenían? Muy pocas. Pero ellos, en vez de agarrarse de su Dios, el Dios que les había dado la libertad de la esclavitud en Egipto, lo que hicieron fue alejarse del Señor. Este ejército de langostas está mencionado también en Joel capítulo 1, verso 4. Para que podamos enriquecer mucho más lo que se nos está aquí enseñando con respecto a la ruina en la que cayó Israel, ruina en la que también puede caer hoy el pueblo de Dios o de manera familiar. Dice aquí Joel, refiriéndose a la langosta: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En otras palabras, esto es ruina, sequía, terribles ataduras económicas, cárceles financieras que no permiten a la gente prosperar en ningún sentido. Eso fue lo que le cayó a Israel. Y pues ya podemos identificar de esta manera cómo opera el espíritu de Madián y Amalek, arruinando, secando, devastando, asolando. En este caso, el Señor hace una entrada triunfal y poderosa en la nación de Israel. El profeta aquí, Joel, nos llama a una de las herramientas que vamos a mencionar aquí. Y vamos a mirar hoy dos armas poderosas que el Señor le dio a Israel. Ahora, ¿cómo interviene el Señor en Israel? Ya que Israel está devastado, escondidos en cuevas, escondidos en huecos que habían elaborado para poder tener algo de comer, esconder la comida, poder amasar el trigo, poder hacerse algo y no morir de hambre. Estaban viviendo en cuevas, estaban escondiéndose del enemigo y el enemigo tenía toda la ventaja. Qué tristeza caer en este estado por haber desobedecido a la voz del Señor. Así que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 6 que el pueblo clamó. Cuando el pueblo se dio cuenta, aquí no hay otra, aquí no hay más salidas, aquí no hay puertas donde tocar. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo clamó. Y esa es la primera herramienta, la primera arma poderosa que Dios le da a su pueblo cuando llega el enemigo para destruir. Esa es una herramienta poderosísima. El pueblo clamó y Dios respondió. Sí, Señor, Dios respondió. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Primero, envió un profeta. Este profeta les habló y les dijo: el Señor les dijo lo que tenían que hacer cuando llegaran a la tierra de Canaán, pero ustedes no hicieron caso. Este es un llamado, una denuncia de pecado. El motivo por el cual Israel había caído en ese estado era porque habían desobedecido la voz del Señor. Tienen que destruir, tienen que quemar sus estatuas, destruir. Pero el pueblo no lo hizo. Es más, hicieron convenios con los habitantes que habían quedado en la tierra de Canaán y que ellos no habían podido destruir. En estos días salió una noticia de un personaje, este hombre del cual voy a hablarles hoy, es una especie de, es un discípulo de una pareja que levantó un ministerio enfocado a lo misterioso, a lo espiritual, a la metafísica. Este señor murió en estos días, a principios del mes de julio, y básicamente él es el guardador, era el guardador de la muñeca, una muñeca muy famosa que no quiero mencionar, de la cual incluso se han hecho películas de terror.
Y este hombre estaba cuidando la muñeca, a la cual incluso le había hecho una casa para cuidarla. Todo esto a manera de altar. De pronto él diría que no era un altar, pero él estaba protegiendo a la muñeca que había causado ya muertes anteriormente. O sea, esta muñeca es una especie de portal. A través de ese portal entran espíritus inmundos y hacen trabajo de destrucción, de ruina. Bueno, este señor, discípulo de los líderes en actividades paranormales, Ed y Lorraine Warren, murió en estos días. No se sabe qué lo mató. ¿Qué hizo él antes de morir? Él hizo una gira en varios estados de Estados Unidos, donde iba mostrando la muñeca como su principal atractivo. Mucha gente asistió a las presentaciones que este hombre hacía, no solamente de la muñeca, sino de otros objetos que los Warren tenían como trofeos y, como decían ellos, como testimonios de las liberaciones que Dios había hecho en muchas familias. Algunas películas, como por ejemplo El Conjuro y una serie de otras películas más, son producto de las experiencias que ellos narran, que tuvieron cuando ellos estaban ejerciendo su trabajo de liberaciones. Quiero ser un poquito escéptica porque la palabra de Dios, la Biblia, enseña cómo es que el Señor liberta a las personas. No hay otro nombre que podamos invocar, no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente el Señor Jesucristo. En Él hay poder para libertar, sanar. Pero eso no es lo que se ve en la película, ni lo que ellos testifican. Así que allí vamos a dejar eso como en puntos suspensivos. Pero lo raro es que este hombre, después de haber hecho su gira, a la cual tituló La carrera de los demonios, este hombre murió. Observe usted que tienen una casa donde están guardados todos los objetos, y precisamente en la película sale, para los que vieron esta película, allí sale, se da testimonio de que ellos van guardando como tipos de souvenirs, recordatorios, testimonios, y todos los objetos, collares, fetiches, cosas que son usadas, eran usadas y son usadas todavía por espíritus del mal para actuar a través de esos objetos. Ellos lo que hicieron fue guardarlos. Sí, Señor. Imagínense, el Señor le dijo a Israel: cuando entres a la tierra, vas a quemar todos los altares, vas a destruir sus árboles de acera, sus imágenes de Baal, las vas a destruir. Pero en cambio, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una especie como de acuerdo y siguieron viviendo y conviviendo con todos los altares que había en la tierra, y se olvidaron muy rápido del Señor, a quien no debían hacerle imágenes, pero veían las imágenes de Baal, de Acera y de todos los dioses que los cananeos adoraban antes de ellos entrar. Y mire lo que les llega. Semejante plaga, si no es por el poder de Dios, por poco son aniquilados. Tal vez otra nación hubiera sido completamente destruida, pero Dios, por su misericordia, los escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. El propósito que a través de Israel naciera el Mesías, que hoy nos salva a todos los que hemos creído en Él. Por eso, tenemos que destruir todo aquello que pueda ser, que haya sido usado. Un escapulario, no importa que tenga valor sentimental, aquí no estamos dándole importancia a los sentimientos, sino al poder espiritual que estos elementos pueden tener para que el diablo entre en nuestras casas, familias y destruya. Entonces, Israel
no destruyó los altares, sino que se quedó viviendo con esos altares. Y eso fue lo que conllevó a que estos enemigos llegaran, porque Israel se inclinó ante Baal. Cuando llega el momento del clamor, cuando ya llega el profeta y les dice, ustedes fallaron, ustedes fueron desobedientes, no rindieron adoración al Dios que realmente los sacó de Egipto, sino que se volvieron, le dieron la espalda. Eso lo puede leer allí en el capítulo 6 de Jueces, verso 8. Otra forma de respuesta del Señor por el clamor que elevó Israel fue que levantó a Gedeón. Pero antes de hablar de Gedeón como el libertador de estos terribles enemigos que se levantaron aquí, hablemos un poco acerca de lo que es el clamor. El clamor lo estoy presentando como un arma poderosa para la guerra espiritual. El clamor. Pensemos un poquito en el clamor. El clamor es llegar delante de Dios, llorar y pedir como si se fueran niños pequeños, bebés, ayuda, socorro, auxilio en medio de una situación difícil. Eso es clamar. Si, por ejemplo, a usted le preguntan, ¿usted sabe clamar? Bueno, no hay una ciencia para aprender a clamar. Pensemos, por ejemplo, en los bebés. ¿Cómo manifiesta un bebé que tiene hambre? El bebé no levanta la mano, pues muestra el dedo pulgar diciendo que ya no tiene hambre. No, el bebé clama. Ahora la pregunta, ¿quién le enseñó al bebé a clamar? Ya que esta es nuestra primera arma de guerra espiritual, el clamor. ¿Quién le enseñó al bebé a clamar? Nadie. El bebé nació sabiendo clamar. Quiere decir que usted y yo sabemos clamar. Dios nos ha hecho con la capacidad de llegar a Él, clamando, llorando, gimiendo, postrándonos delante de Él. Porque Él sabía que nos íbamos a enfrentar a enemigos. Y de la manera como Israel clamó, hoy el Señor está llamando también a la iglesia a clamar. ¿Por qué clamó Israel? Israel clamó porque se estaban muriendo de hambre. Tenían hambre, no tenían que comer. Los amalecitas y los demás enemigos se llevaban lo que ellos lograban recolectar. Se llevaban el ganado, se llevaban incluso a los jóvenes y los vendían como esclavos. Esto era terrible para Israel. Así que ellos tenían que clamar. No tenían que hacer un curso para aprender a clamar. La propia angustia obliga a una persona a clamar. ¿Por qué hay gente que no clama? Algunos no claman porque les da vergüenza. Entonces, es que clamar no es algo tan elegante. Clamar es como tan descabellado. O sea, ¿qué van a decir si me ven clamando? Y a pesar de estar viviendo una situación desesperante, bien sea de enfermedad, de ruina, de escasez, de deudores que están llamando, cobrando y cobrando, a pesar de eso, la vergüenza por clamar a su Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el único que puede solucionar la situación, no lo hacen. Hay otro motivo por el cual hay gente que, sabiendo que Dios tiene la respuesta, no claman. ¿Sabe por qué? Porque están clamando a otros dioses, y ese era el problema de Israel. En Israel estaban clamándole a Baal, clamándole a Acera, tanto que cuando Dios llama a Gedeón, el papá de Gedeón tenía un altar a Baal. Y cuando Gedeón lo destruyó por orden del Señor, el pueblo se levantó contra Gedeón y su familia. Mire la gravedad de lo que estamos viendo en Israel. Así hay familias hoy. Familias que tienen el altar a José Gregorio Hernández en la última habitación de la casa, pidiéndole la sanidad para algún familiar. Es un demonio lo que hay allí detrás.
Otros le piden a un tipo de las tantas vírgenes que existen hoy. Más de 400 vírgenes hay contadas actualmente. Y a todas se les pide, se les clama. Hay gente que le clama a una, a otra, etc. Tienen un altar a un tipo de Sagrado Corazón. Tienen un altar al Divino Niño. Tienen un altar a... Los altares se construyen en el corazón, exclusivamente para el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que nos ha dado a Jesús como Salvador. Nosotros tenemos que llegar al Señor en clamor cuando Amalek llega a nuestra casa, cuando los madianitas llegan a nuestra casa, cuando están intentando el enemigo devastarnos. Hay otro motivo por el cual la gente no clama al Señor. Física pereza. Pereza. ¿Cómo eso de clamar? O sea que yo tengo que llorar, tirarme al suelo, clamar. ¡Qué pereza! Vamos a decirle al pastor que ore por nosotros. El pastor puede orar por ti. Los pastores pueden hacer oración por ti, pero eres tú quien tiene que clamar. Y como hemos dicho ya, no hay una ciencia especial para clamar, solamente tienes que dirigirte al Dios que hizo los cielos y la tierra. Clama en el nombre de Jesús de Nazaret, llora delante del Señor, y Él enfrentará a tus enemigos y te va a dar libertad y sanidad. Y todo de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de Dios que el perezoso ve la ruina y no hace nada. El perezoso puede ver que se cae la casa, se cayó el marco, se cayó la ventana y se cayó un pedazo de madera. Bueno, menos mal que no estaba yo allí, no me cayó a mí. El perezoso está advertido en la palabra de Dios. Dice el Señor a través del sabio en el libro de los Proverbios: a ti vendrá la ruina como hombre armado. El perezoso no clama. El perezoso ya lo llevan a enterrar y el perezoso, él dice que el entierro siga si no hay algo hecho para él. La gente en ocasiones no clama, mire, o porque están clamándole a otros dioses, o porque no saben clamar, o porque están dejándose vencer de la pereza, de la pobreza, la ruina. La pereza siempre va asociada con lo que es la ruina, la devastación, la sequía y el hambre. El perezoso nunca prosperará. Entonces, podemos aquí tomar como complemento lo que nos dice el libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel nos enseña que debemos clamar cuando hay pobreza en la casa. Aquí tenemos una mención, dice el profeta Joel: despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. En este caso, podemos hacer un enlace temático de Joel 1:4, o todo el capítulo de Joel, con lo que está pasando con Israel en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Es la ruina financiera. No hay para comprar ni una pastilla. No hay para comprar lo básico. Tienen que comer la comida simple, la comida poquita. Vamos a rellenar con agua después que comamos. Así no vamos a sentir tanta hambre. No podemos comprar ropa. Bueno, vamos a ver quién nos regala un vestido que ya esté usado. Vamos a ver qué encontramos en la basura. Esos son estados de una persona que nunca ha clamado al Señor. Porque si ha clamado, eso no puede ser. La Biblia dice, el Señor enseña a su pueblo a clamar. Así que esta es una de las primeras armas que el Señor le dio a Israel para vencer en la guerra espiritual contra lo que es la pobreza, la devastación, la ruina, la enfermedad. La siguiente arma que vamos a mirar, y que Dios le dio a Gedeón esta arma, es gente probada en las aguas. Gente probada en las aguas. La guerra espiritual no se puede hacer con cualquiera.
hay que rodearse de gente capaz, gente dispuesta de corazón para clamar al Señor. Dice Jueces 7:4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Mire qué frase tan poderosa. El Señor, después que llama a Gedeón como respuesta al clamor de Israel, le dice a Gedeón, haz un llamado para todos aquellos que quieren venir a combatir contra Madián y Amalek y los hijos de Oriente. Y Gedeón lo hizo. Y llegaron aproximadamente, de acuerdo a lo que vemos aquí en el pasaje, 32,000 hombres para la batalla. Pero el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos hombres. Necesitamos menos. ¿Por qué? Porque con 32,000 hombres es posible que ellos digan, Dios no tuvo nada que ver aquí. Recordemos que ellos vienen de adorar a Baal. Ellos vienen de pedirle a Baal que los libre de los enemigos, pero Baal no hizo nada. No había poder, no había vida en ese ídolo. Así que, ¿qué hacen ellos? Ellos se vuelven al Señor. Pero el Señor les va a mostrar que los va a librar. Y para mostrarles que los iba a librar, no podía hacerlo con 32,000 hombres armados. Así que Dios le dice a Gedeón, vamos a hacer un expulgue aquí de toda esta cantidad de hombres y diles que los que tengan miedo, los que no se sientan seguros, se vayan. Que no se preocupen, que todo estará bien. Asombrosamente se van 22,000 hombres, quedan 10,000. 22,000 hombres se fueron. Quiere decir entonces que eran más los hombres que tenían miedo del enemigo que los hombres que estaban dispuestos a enfrentar al enemigo. Gedeón no tuvo que decirle a ninguno en especial que se fuera. Solamente hizo el llamado y se fueron 22,000 hombres. ¡Qué tremendo! Mucha gente le tiene miedo al enemigo y ven en el enemigo algo poderoso. Oh, el diablo es malo, el diablo es poderoso. Y hay gente incluso que se prefiere volverse al diablo, seguir al diablo, ya que el satanismo está tomando fuerza en este tiempo, porque piensan que es poderoso y le tienen miedo. Cuando el diablo delante del Señor es una hormiga indefensa. Dios es todopoderoso. Dios hizo los cielos y la tierra. El Dios de Abraham. Él fue el que separó los cielos de las aguas. Él es el Todopoderoso. Él fue el que creó a Luzbel. Y después Luzbel, creación de Dios, se vuelve contra Dios. No le tengamos miedo a Satanás. Vamos a tenerle miedo al Señor. El Señor Jesucristo dice, no le teman a aquel que puede matar el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. Teman más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y este temor es temor de miedo. Algunos quieren restarle importancia o valor a la palabra miedo, temor. Pero la palabra que usa aquí el Señor Jesucristo es miedo. Yo debo tenerle miedo a una persona que puede hacerme tal daño para toda la eternidad. En cambio, no debo tenerle temor a Satanás, a menos que no esté conmigo el Señor. Eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo. No, a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que tenerle respeto. Vea, tengámosle respeto, tengámosle miedo, porque Él tiene todo el poder. Y un Dios tan poderoso como el Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestro Dios, es capaz de enviar a una persona desobediente al infierno. ¿Sabe qué? Hay que tener temor. Dios está llamando al pueblo a que no le tenga miedo al enemigo. 22,000 hombres se fueron. Tuvieron miedo, se acobardaron frente al enemigo. Así que quedaron 10,000. Y a esos 10,000, el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos.
Mira, de nada sirve que sean 32,000, 100,000, 200,000 hombres si todos piensan igual. No van a servir para libertarlos de Madián, de Amalek y de los hijos de Oriente. No sirven, no te van a ayudar, van a estorbar. Necesitamos menos. El Señor necesita solamente un corazón dispuesto, en vez de 10,000 hombres que no están dispuestos. Este es un principio espiritual que debemos tener muy en cuenta. Para aquellos que están pensando que las multitudes son las que pueden ayudar. No, así no es. En el libro de Ezequiel, el Señor buscaba a un solo intercesor que se parara en la brecha para Él no destruir al pueblo. Uno solo. ¿Qué busca el Señor? Un corazón dispuesto. Miremos que cuando se levanta el profeta Elías, oiga, Elías hizo una oración para que no lloviera durante 3 años y medio. Y no llovió. ¿Quién hizo la oración? ¿La nación entera? No. Solamente la hizo el profeta Ezequiel. ¿Pero quién era el profeta Elías? ¿Pero quién era Elías? Elías era el profeta ceñido al corazón de Dios, el profeta del fuego, el profeta de la presencia de Dios. Son pocos los que requería el Señor para ayudar a Gedeón en esta victoria, pero no eran cualquiera. Así que, ¿qué hace Dios? Le dice a Gedeón, llévalos al agua. El agua aquí simboliza la prueba. Gente que no ha sido probada por el Señor no va a poder vencer en la batalla espiritual. No pueden. Necesariamente deben ser personas probadas. Así lo dice el Señor. Mire, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con respecto a los diáconos que le iban a ayudar en las tareas eclesiásticas, una de las cosas que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es, pruébalos primero. Si pasan la prueba, pueden ser diáconos. Si no pasan la prueba, no pueden ser diáconos. No importa que sea el hijo del pastor, no importa que sea el esposo o la esposa del pastor, no importa que sea un familiar cercano, pero es que este es el que trae las ofrendas más grandes, no importa. Hay que llevarlo a las aguas de la prueba. No importa, es que este es el hermano que me hace muchos regalos, llévelo a las aguas de la prueba. Permite que Dios te muestre su corazón, porque Dios conoce el corazón. Acá a los pastores se les puede impresionar, pero a Dios se le muestra la verdad. Así que los hombres que estaban acostumbrados a arrodillarse delante de otros dioses, ¿sabe cómo tomaban el agua? Cuando Gedeón les dice, tomen agua todos antes de la batalla. Solo 300 hombres tomaron el agua con las manos, llevándosela a la boca. Quiere decir que 9,700 hombres se arrodillaron para lamer el agua como perros. Hay un arroyo, es un manantial en el norte de Israel, en lo que se conoce como el Valle de Jezreel. Hasta el día de hoy permanece ese manantial. Ese manantial produce aguas dulces y hasta el día de hoy mucha gente toma agua de allí. Pero tiene esta característica, este manantial. La persona puede arrodillarse y pegar la boca en el agua, pero también puede medio agacharse y tomar con las manos el agua y llevárselo a la boca. ¿Por qué Dios hace esta distinción? Porque es que a Baal lo adoraban arrodillándose. Era una exigencia. Mientras que 300 hombres nunca se habían inclinado delante de Baal, 9,700 hombres sí se habían inclinado delante de Baal. Y Dios no los quería en la estrategia que le había dado Dios a Gedeón, que la veremos en otra ocasión. Así que estos hombres fueron apartados. Váyanse. Y los que tomaron el agua con la mano se quedaron.
porque Dios siempre guarda un remanente. Mire lo que le dice el Señor a Elías, cuando Elías pensaba que era el único que había quedado de los profetas del Señor. Le dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces el mensaje es claro. Baal siempre fue la deidad falsa, la deidad diabólica que Israel adoró con sus rodillas y con su boca. Así que 9,700 hombres se habían inclinado y habían besado a Baal. Y Dios no los quería con Gedeón. Solo 300 hombres lo hicieron distinto. Solo 300 hombres se agacharon y tomaron el agua con la mano y se la llevaron a la boca. Este es el remanente que acá, en el caso de Elías y el mismo demonio de Baal, eran una especie como de paralelismo. Hay un remanente allá con Gedeón, hay un remanente acá con Elías. Y Dios siempre guarda un remanente. Mire, ahora mismo en la iglesia hay mucha gente que tiene el corazón dividido entre el mundo y Dios. Pero hay gente, y son pocos, son esos 300, son esos 7,000. Comparado con el pueblo, es un grupo muy pequeño. Pero ese remanente es el que Dios guarda. Y nosotros debemos ser de ese remanente. Ese es el remanente que se va en el arrebatamiento. Ese es el remanente que cuando el Señor venga van a escuchar la trompeta. Ese es el remanente que realmente adora al Señor con el corazón y no están inclinados delante de nadie. No se han arrodillado delante de nadie, sino solamente delante del Señor. Y Dios sabía, porque es que Dios mira el corazón. Así le dijo Dios a Samuel cuando Samuel fue a ungir a David. David era pequeño, estaba apartado allá en el desierto cuidando ovejas. Así que Isaí, el papá de David, le muestra a su hijo mayor. Oh, un hombre alto, fornido, experto en guerra. Y Samuel pensó que ese era el que Dios había elegido para que fuera el rey de Israel. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te sigas por la apariencia, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón. Así que pasaron los 7 hijos de Isaí, y hasta que no llegó David, el insignificante ante los ojos de todos, pero con el corazón dispuesto, no comenzaron a comer. Así hace Dios a todos los pastores. Dios conoce quiénes son los que en tu iglesia tienen un corazón dispuesto para el Señor. Dios sabe quiénes son. Y hoy te lo va a mostrar. Él te va a decir cómo saber quiénes te van a acompañar en la tarea de la iglesia, en la tarea del evangelismo, del discipulado, para que más gente conozca del Señor Jesucristo y alcancen salvación y vida eterna. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias. Exaltamos tu nombre. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Delante de ti estamos. Tú conoces nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer distinción entre lo que el mundo adora y nosotros. Nosotros te adoramos a ti. Señor, ayúdanos a enfrentarnos al mundo espiritual de maldad en tu nombre, con tu presencia y con las estrategias que tú nos des. Guárdanos de estrategias antibíblicas que no vienen de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti en clamor. Y por favor, escucha el clamor de tu pueblo cuando llegue a ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.